Hermanos queridos, me siento muy honrado esta noche de poder acompañarles y compartir la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Voy a pedir que se unan conmigo en una oración. Esta noche queremos compartir el Evangelio, así que todos aquellos que conocen al Señor, apóyenme en oración por algunos que quizás se estarán escuchando o van a escuchar por las redes que no conocen al Señor. Que la palabra pueda llegar a sus corazones y tocar una parte muy íntima de su ser para que puedan responder al mensaje del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la libertad que tú nos das por unos momentos, Señor, de tocar un tema de increíble importancia que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Padre, pasamos mucho tiempo haciendo diferentes cosas, Señor, durante el día. Y la verdad es que mucho del tiempo que usamos es para cosas muy secundarias. Y de vez en cuando, Padre, hay algo muy importante que tenemos que tocar. Y Padre, pedimos que esta noche tú nos permitas concentrarnos y escuchar con plena atención para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Háblanos, te pedimos. Especialmente, Señor, si somos personas que todavía no sentimos que tenemos una relación personal con Dios. Padre, pido que esta palabra pueda ser muy clara en sus corazones esta noche. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta noche yo quiero hablar acerca de el día de salvación. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación. No hay que postergar la decisión de buscar al Señor porque nunca sabemos lo que el futuro va a traer. Y por eso es tan importante que en este momento prestemos atención a este mensaje de salvación. Creo que todos sabemos que hay decisiones en la vida que marcan nuestro destino para siempre, ¿no es cierto? La semana pasada en nuestra iglesia, los hermanos Elvis y la hermana Marta contrajeron matrimonio. Y eso fue muy lindo ser testigo de su matrimonio. Y obviamente un matrimonio va a afectar a sus vidas para siempre. El día que decidieron casarse fue un día que marcó un antes y un después de su vida. Una de esas decisiones trascendentales que nos marcan para siempre. La triste realidad es que a veces no tomamos buenas decisiones. Yo soy de Inglaterra, como ustedes sabrán, y aunque vivo en Perú, parte de mi corazón sigue en Inglaterra y sigo las noticias de ese país. Hace un par de años o 3 años ahora, los británicos tomaron la decisión de salir de la Unión Europea. La verdad es que el país estaba bastante dividido, pero la mayoría optó por salir de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit. Ahora que hemos salido, poco a poco los británicos se van dando cuenta de las consecuencias de esa decisión. Por ejemplo, hoy en las noticias me enteré que en Inglaterra hay una tremenda escasez de choferes de camiones. Se calcula que más o menos necesitan 80,000 camioneros. ¿Por qué? Porque antes del Brexit, la gran mayoría de los que manejaban los camiones en Inglaterra eran de Europa. Y ahora que los europeos no pueden manejar en Inglaterra, se dan cuenta muy tarde que no hay camioneros. Y ahora se está surgiendo una crisis en los supermercados porque no pueden distribuir los alimentos y hay un gran problema entre muchos otros que han surgido por el Brexit. Aquí en Perú también hemos tenido
elecciones. Estamos ahora esperando la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Y el gobierno venidero, para bien o para mal, va a marcar el destino del Perú. Y lamentablemente, como muchas veces se da en nuestro país, después de haber votado por un presidente, nos decepcionamos con él. Este ha sido la regla por 30 años en Perú. ¿Y cómo será el siguiente presidente? Decisiones trascendentales que afectan nuestro destino. Ahora, aquí en este pasaje que Ángel acaba de leer de Proverbios, tenemos el tema más fundamental que el ser humano podría tratar. La decisión en cuanto a la vida eterna. La salvación que Dios nos ofrece para obtener la vida eterna. Indudablemente, este tema de conocer a Dios personalmente es el tema y la decisión más importante que cualquier ser humano podría tomar jamás en toda su vida. Si Dios existe, como afirmamos como creyentes, obviamente para cada ser humano en este planeta, lo más importante de todo es estar en una buena relación con Él. Eso es mucho más importante que qué carrera vas a seguir o con quién te vas a casar. Estas decisiones de la carrera o el matrimonio solo te afectan unos 40, 50 años, pero conocer a Dios te va a afectar para toda la eternidad. Es increíblemente importante este tema. Y lo vamos a tocar esta noche. Lo que notamos en este pasaje es que Dios en su amor nos llama a la salvación. Fíjense, no es que el ser humano va corriendo tras Dios pidiendo que Dios le salve, no, Dios es el que nos llama a la salvación. Eso lo tenemos en los versículos 20 al versículo 23. Noten conmigo la figura que Salomón usa aquí. Versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Aquí Salomón usa la figura de la sabiduría como si fuese una mujer, clamando en la calle a las personas. Claro, en la Biblia, sabiduría representa al Señor Jesús. El Señor Jesús, Él es la sabiduría de Dios. Así que en esta figura de la sabiduría clamando, tenemos a Dios clamando, al Señor Jesús clamando a los seres humanos. Creo que es importante que notemos algunos detalles esta noche. En primer lugar, noten la insistencia con la cual el Señor está clamando. Tremenda insistencia en los versículos 20 y 21. Noten estos verbos. La sabiduría clama, clama, alza su voz, clama, en la ciudad dice. Así que estos verbos señalan una tremenda energía de parte del Señor. Él no está susurrando, Él no está hablando en voz baja, Él está hablando con energía, clamando en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque es tan importante. Y noten que no solamente clama con gran insistencia, miren los lugares a donde está clamando el Señor. ¿Qué dice versículo 20? La sabiduría clama en las calles. Imagínate una persona andando por las calles de nuestra ciudad clamando en voz alta. Y no solo en las calles, va a las plazas y en las plazas también está clamando. Y va a los lugares principales
de reunión hoy en día serían los malls, ¿no es cierto? Donde tanta gente se reúne. Ahí va la sabiduría, ahí va el Señor. Está clamando en los malls. Está clamando en las entradas de las puertas a la ciudad. ¿Por qué? Porque el tema es tan importante. Estos últimos 2 días he estado mirando algunos videos en YouTube de derrumbes y desastres naturales. Es espectacular lo que hay en YouTube de enormes derrumbes, huaicos. Y cuando tú ves un huaico que se viene, la gente ¿qué hace? Grita, ¿no es cierto? Se viene una avalancha de lodo y barro y piedras y la gente no dice, uy, mira, viene un huaico. Clama, ¿no es cierto? Grita, salgan de ahí, salgan corriendo, sálvanse la vida. En estos videos la gente grita desesperadamente por todo lado. ¿Por qué? Porque la vida está en riesgo. Y hermanos, esta noche permítame decir, Dios está gritando. Porque se viene un huaico espiritual. Y si no tenemos cuidado, este huaico espiritual que se llama la muerte nos puede arrastrar a una eternidad sin Dios. Eso será catastrófico. Y por eso, aunque los seres humanos andamos tan distraídos, haciendo toda clase de cosas que no es de gran importancia, Dios está clamando en las calles, en las plazas, en los moles, en todo lugar, diciendo al ser humano, sálvate, sálvate. Es lo que Dios está clamando. La insistencia. Y en segundo lugar, notamos cómo el Señor recalca la necesidad de prestar atención. Muy interesante la manera que el Señor recalca que hay que prestar mucha atención. Porque la verdad es que nuestra tendencia natural es a no escuchar este mensaje. Los creyentes sabemos eso muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces queremos compartir el Evangelio con algún amigo, algún colega de estudios o del trabajo, algún vecino? Y enseguida que empezamos a tratar algún tema espiritual, notamos el menosprecio, el repudio, el rechazo o simplemente la apatía. No le interesa para nada. Y hay un silencio, ¿no es cierto? Esa persona con quien tú puedes hablar de muchos temas y la persona es muy locuaz, toca el tema de la salvación y un extraño silencio se apodera de tu amigo. ¿Por qué? Porque esto es lo que el pecado hace. No nos permite tomar en serio este tema. Y por eso el Señor recalca nuestra necesidad de escuchar este mensaje. Miren versículo 22. Miren esta pregunta que el Señor hace en versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Aquí está el primer problema del ser humano. Frente al tema de la salvación, la gente es simple. La gente ama la simpleza. ¿Qué significa eso? Que la gente es totalmente ingenua. Y no solo ingenua, le gusta ser así. No quieren pensar profundamente. Este es un gran problema. Por eso, cuando tú tratas de hablar de Dios y de la salvación, la persona se incomoda. ¿Por qué? Porque les estás pidiendo pensar profundamente. Y la gran mayoría de seres humanos simplemente no quieren pensar profundamente. ¿Por qué no? Porque quieren una vida tranquila. Prefieren mirar un partido de fútbol. Prefieren mirar un programa de cómo cocinar. Prefieren mirar una telenovela. Cualquier cosa, pueden estar ahí medio atontados, mirando, distraídos, pero lo que no están haciendo es pensar. Y les encanta esa vida, ¿no es cierto? Les encanta una vida sencilla, simple, que no tiene que pensar. Claro, hasta que llegue la pandemia.
hasta que ya no pueden respirar. Y ahí ahora sí extrañamente quiere que el pastor vaya, ore por ellos, se interesan ahora de repente en la Biblia, cuando muchas veces es muy tarde. Gente que ama la simpleza. Permíteme preguntarte esta noche con mucho amor y mucho cariño, ¿serás alguien así? ¿Te gustan las cosas sencillas? ¿No quieres complicarte la vida? Esto de pensar en Dios y la salvación, eso suena muy profundo, muy complicado. No, no me interesa eso. Y la sabiduría clama, ¿hasta cuándo? ¿No te das cuenta que se viene un huaico que te va a arrastrar a la eternidad y no te interesa? ¿Y prefieres tener una vida simple y sencilla? Qué triste lo que el pecado hace en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero ese es solo el primer problema. Miren cuál es el segundo problema. Dice versículo 22, y los burladores, ¿hasta cuándo los burladores desearán burlarse? Porque hay otra reacción, ¿no es cierto? Cuando empezamos a compartir la palabra, ¿ha notado cuánta gente se empieza a burlar? ¿De qué se burlan? Bueno, se burlan de Dios. Y empiezan a sacar toda clase de argumento que realmente carece de validez, como diciendo, bueno, los astronautas han ido al espacio y no han visto a Dios ahí, como si eso anularía la existencia de Dios. Pero se burlan. Otros se burlan de la Biblia. Te dicen, ¿qué? ¿Tú crees en la Biblia? A estas alturas, el siglo XXI, tú sigues leyendo a Moisés de 1400 años antes de Cristo. Hoy despierta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y se burlan de cierto, se burlan de nosotros. Ahora, esa gente que se burla de la Biblia, y hoy en día hay muchas personas así, ¿no es cierto? ¿Cómo respondemos? ¿Qué le podemos decir a las personas que se burla de la Biblia diciendo es un libro demasiado anticuado, que ya hemos superado esas cosas? Lo que hay que decir es lo siguiente. Lo importante de la Biblia no es cuán antiguo sea. Lo importante de la Biblia es si es cierto o no. Por ejemplo, cuando enviamos a nuestros hijos al colegio, especialmente a secundaria, uno de los cursos que estudian es geometría, ¿no es cierto? A ver, los padres de familia, ¿se acuerdan de geometría? Que en un triángulo la suma de los ángulos es 180 grados, ¿no es cierto? Y hay muchas otras leyes de la geometría que los niños aprenden a lo largo de secundaria. Lo que muy pocos se dan cuenta es que toda la geometría que se estudia en secundaria viene de un hombre llamado Euclides. Me imagino que ni han escuchado de Euclides. Pero Euclides es el padre de la geometría. ¿Y saben cuándo vivió? Cuando escribió su gran tomo de geometría, que hasta el día de hoy es la base para todo estudio de geometría en colegio, vivió 300 años antes de Cristo. Fíjate, 300 años antes de Cristo. Y uno podía pensar, ¿pero no hemos superado eso? ¿Acaso la geometría no ha avanzado? Es que no necesita avanzar. Porque lo que Euclides enseñó y descubrió estudiando geometría era verdad. Y puedes cambiar los textos y puedes ponerlo en diferentes colores y hacer audiovisuales y puedes estar toda a la moda el mundo virtual, pero lo que estás enseñando es geometría de Euclides. Porque esa es la verdad. Aunque sea ya 2300 años de antigüedad. Ahora, si la gente en secundaria, los profesores, no se ríen, no se burlan de Euclides, enseñan su geometría, ¿por qué vamos a dejar que se burlen de la Biblia? Porque la Biblia habla la verdad de Dios. Es irrelevante cuán antiguo sea. La única pregunta importante es si es verdadero o no.
pero la gente no piensa. Y la gente simplemente se burla de Dios. Y me pregunta, ¿habrá alguien esta noche que me estás escuchando? Y la verdad es que en tu corazón tú también te burlas de la fe evangélica. Claro, quizás no lo dices nunca, lo guardas en tu corazón, pero en el fondo de tu corazón has rechazado el evangelio porque tú te crees superior al evangelio y piensas que los evangélicos son medio tontos. Hay mucha gente que cree eso. Y se ríen. Y se consideran muy intelectuales, muy inteligentes y se burlan de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Hasta cuándo se van a burlar? ¿Hasta cuándo se van a burlar? Y la tercera cosa que el Señor dice aquí, los insensatos, versículo 22, y los insensatos, ¿hasta cuándo van a aborrecer la ciencia? Primero vimos gente simple. Segundo lugar, vimos gente burlona. ¿Y saben lo que viene ahora? Es lo peor de todo. Gente necia. Gente necia. Y cuando Dios quiere salvar al pecador, hay demasiada gente necia. Y Dios dice, ¿y los necios hasta cuándo van a aborrecer la ciencia? ¿Me creerán que hay gente necia hoy en día? Bueno, permíteme usar esta frase. Fiestas COVID. ¿Has escuchado eso? Fiestas COVID. Que la gente, la juventud, a propósito, se reúne para una tremenda fiesta para contagiarse del COVID. Yo me pregunto, ¿será gente simple? ¿Será gente que se burla? ¿O será gente necia? Son necios, ¿no es cierto? Sabiendo que hay una pandemia, sabiendo que hay gente muriendo por falta de oxígeno en el hospital, por el COVID. Y ellos se ufanan de organizar una fiesta COVID. No hay palabras para describir esa clase de gente. Aparte de insensatos. Insensatos. Y Dios dice, ¿hasta cuándo seres humanos? ¿Hasta cuándo van a ser así? Amando la simpleza, burlándose de Dios, necios. La muerte se viene. Es como un tremendo huaico. Y todos podemos estar seguros esta noche, tarde que temprano, el huaico de la muerte te va a quitar la vida. Nadie se va a escapar. ¿Y no te vas a preparar? ¿No vas a escuchar el mensaje de Dios que clama a voz en cuello, queriendo salvarte y no quieres escuchar? Qué terrible. Pero miren versículo 23 ahora. Porque en versículo 23 hay una hermosa promesa de parte de Dios para todos aquellos que se detienen para escuchar el mensaje de salvación. Tremenda promesa. Miren versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. A veces personas piensan equivocadamente que la salvación es algo muy complicado. No es nada complicado, ni es algo difícil. Porque lo único que tenemos que hacer, lo único que Dios nos pide hacer es escuchar esta reprensión de Dios, esta corrección de Dios y volvernos a Él. Nada más, es lo único que Dios pide. Escúchame clamarte, persona simple. Escúchame el que te burlas. Escúchame el necio. Escucha mi corrección. Vuélvete a mí
y yo haré todo, dice Dios. Eso no es complicado. Eso no es nada difícil. Es la tremenda gracia y misericordia de Dios para con el pecador. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios se encarga de salvarnos. No es que nosotros tenemos que salvarnos. No, Dios se encarga de salvarnos. Escúcheme bien, Dios se encarga de salvarnos. Porque Él sabe que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, dos cosas fundamentales. En primer lugar, versículo 23, Dios promete, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Se acuerdan el relato en la Biblia de la creación de Adán, el primer hombre? ¿Se acuerdan cómo Dios hizo a Adán? Primero hizo una maqueta de barro. Diseñó su cuerpo. Le dio su forma, un molde de un ser humano, perfecto joven. Pero era barro nomás. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Sopló aliento de vida en esa maqueta de barro y vivió. Qué tremenda transformación hizo el Espíritu Santo. Transformó barro en carne, huesos, cerebro, ojos, tremenda inteligencia. El poder del Espíritu Santo transformó barro en vida. Y nosotros somos pecadores. Y lo que el Espíritu Santo tiene que hacer es convertir pecadores en santos. Tiene que tomar pecadores y hacer una tremenda obra de transformación en ellos, una transformación que ellos no pueden hacer. Y Dios promete, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Quiero que noten el verbo derramaré. Qué lindo verbo, ¿no es cierto? Dios no dice, yo voy a gotear mi espíritu. Ni dice, voy a dar un chorreo de mi espíritu. Aquí el verbo es derramaré. ¿Qué indica eso? En abundancia. Una tremenda abundancia de Espíritu Santo en el pecador para salvarlo, para transformarlo por completo. Porque lo que Dios tiene que hacer es tocar toda nuestra vida, ¿no es cierto? El Espíritu Santo tiene que tocar mi espíritu, tiene que tocar mi corazón, tiene que tocar mi mente, tiene que tocar mi entendimiento, tiene que tocar mis actitudes, tiene que tocar mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que Dios pueda hacer todo eso, Él tiene que derramar su Espíritu en nosotros. ¿Y saben lo que el Espíritu Santo hace, hermanos? Amigos que me escuchan, ¿sabes lo que el Espíritu Santo hace? Te permite hacer cosas que nunca podrías hacer solo. Lo digo no solo porque la Biblia lo dice, lo digo porque yo lo viví. Por 15 años, mis padres me llevaron a la iglesia todos los domingos, por 15 años, todos los domingos, y me dijeron, Alex, disfruta el culto. ¿Acaso yo disfrutaba el culto? Estaba totalmente aburrido. Por 15 años, mis padres me dijeron, Alex, aquí está la Biblia, lee la Biblia. ¿Acaso me podían dar un deseo de leer la Biblia? No me interesaba la Biblia. Por 15 años, mis padres me dijeron, Alex, tienes que orar, tienes que orar. ¿Acaso yo podía realmente orar y sentir la presencia de Dios? No podía. Imposible. Pero un día, a los 15 años, yo escuché la voz de Dios corrigiéndome. Hice una sola acción, me volteé a Dios, me volví de mí mismo a Dios
Y Dios cumplió su promesa. Derramó su espíritu en mí. El cambio fue instantáneo. El día siguiente yo me levanté en la mañana con ganas de leer la Biblia. Me asusté a mí mismo. Nunca había sentido eso. Así que me senté para leer la Biblia pensando, ¿y qué va a pasar ahora? Empecé a leer el Evangelio de Juan y no me pasé el primer versículo. Porque cada palabra parecía importante, interesante, quería meditar. Me di cuenta, Dios me estaba hablando. Y después de varios minutos leyendo Juan capítulo 1, decidí orar. Y de repente sentí la presencia de Dios conmigo en esa sala, en un centro de conferencia en Escocia. Y los domingos me encantaba ir a la iglesia ahora. Me encantaba. 1, 2, 3 cultos el domingo. Mis padres me miraban pensando, ¿qué le pasó a Alex? El Espíritu Santo derramado en mi vida me cambió para siempre. La salvación no es complicada, hermanos. Amigos, no es nada complicado. Solo tienes que escuchar a Dios cuando nos reprende. Cuando nos dice, estás andando mal. Voltéate a mí y escúchame. Y el momento que el ser humano voltea a Dios en su corazón, Dios se encarga de todo. Y lo primero que Él hace es derrama su espíritu sobre nosotros. ¿Qué es lo segundo que Él hace? Versículo 23. Os haré saber mis palabras. Ahora, noten, es Dios hablando. Y Dios dice, yo les haré saber mis palabras. Hermanos, mi padre era pastor misionero. Mi padre trató de enseñarme la palabra de Dios por 15 años, un fracaso total. Varios pastores, cuando yo era joven, me llevaban a retiros, me trataban de enseñar la palabra de Dios. Yo no aprendía nada. Pero el día que yo me volteé a Dios, en mi desesperación, Dios cumplió su palabra. Él mismo se encargó de enseñarme. Y hermanos, saben, Dios me viene enseñando su palabra ya más de 45 años. Y después de 45 años, todavía no conozco mucho de la palabra. Y aunque no lo crean, cada día, cuando yo estudio la Biblia, Dios me enseña algo más. Es emocionante, es fascinante. Yo sé que mucha gente llega a los 40, 50 años, se aburren de la vida. Se aburren de la vida, piensan, ya lo sé todo, ya no tengo nada más que aprender. Pero cuando conoces a Dios, la vida se vuelve fascinante, porque todos los días Dios te enseña cosas nuevas y más cosas, y tu vida tiene sentido. Estás en contacto con Dios ahora. Eso cambia tu vida para siempre. Querido amigo, ¿has tenido esta clase de experiencia? ¿Te has volteado a Dios algún día para que Dios derrame su espíritu sobre ti? Porque es lo que Él quiere hacer. Y esta noche Él te invita a reconocer que eres culpable de una de estas tres cosas. O eres una persona que amas la simpleza, o eres una persona burlona de Dios, o eres una persona insensata. Uno de los tres. Y lo único que Dios pide es que lo reconozcas. Nada más que eso. Reconócelo y voltéate a Dios de todo corazón. Y vas a ver que Dios cumple su palabra. No lo hará quizás en la misma forma que lo hizo conmigo, porque a Dios le encanta variedad. Pero cada creyente puede dar su testimonio de cómo el Espíritu Santo cambió su vida y cómo Dios le empezó a enseñar su palabra, porque esa es la esencia de la salvación. Ahora, para terminar, ¿y si no queremos? ¿Y si no queremos hacerlo? El resto del capítulo 1 de Proverbios nos explica claramente lo que va a pasar si una persona no quiere escuchar.
lo primero que Dios dice es: vendrá sobre nosotros lo que temíamos. Esto va a pasar. Miren versículo 26 y 27. Dice, también, versículo 25, si tú desechas el consejo mío, si tú no quieres escuchar mi reprensión, esto te va a pasar. Yo me reiré en tu calamidad, me burlaré cuando viniere lo que temes. Cuando viniere como una destrucción, lo que temes, vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Wow. Qué advertencia. Dios dice, hoy es el día de la salvación. Dios no dice nada de mañana. Aparte de, si hoy tú rechazas, Dios te advierte, mañana podría venir lo que temes. Calamidad, tribulación, angustia, un desastre. Y no podrás quejarte, porque Dios ya te lo advirtió. En segundo lugar, Dios dice tristemente, si tú no me escuchas hoy, mañana yo como Dios no te voy a escuchar a ti cuando venga tu calamidad. Mira el versículo 28. Entonces cuando venga esta calamidad, entonces me llamarán, y Dios dice claramente, no voy a responder. Me buscarán de mañana, no me hallarán, porque aborrecieron la sabiduría en el día de salvación y no escogieron el temor de Jehová. ¿Puedes entender cuán importante es el día de hoy? Dios te llama hoy a la salvación. Y Dios te dice claramente, si tú no me escuchas hoy, mañana cuando me necesites, yo no te voy a escuchar a ti, dice Dios. Entiende bien. Esto es serio. Este es Dios hablando. Y no vamos a poder reclamar después a Dios. Versículo 29 al 31, Dios dice, van a cosechar las consecuencias de su mala decisión, como en Inglaterra, el Brexit. Van a cosechar las consecuencias de su mala decisión. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, van a comer del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y finalmente, Dios dice, van a terminar muy mal. Muy mal van a terminar. Versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Quieres eso para tu vida? Te pregunto esta noche al terminar, ¿quieres eso para tu vida? Que tu desvío espiritual esta noche al rechazar el mensaje de salvación, ese desvío te va a matar. Y la prosperidad de los necios te va a destruir también. Esta noche Dios te habla, no yo. Dios te habla. Y Dios te advierte y Dios te da una tremenda promesa. Y la salvación consiste en escuchar a Dios y responder a Él. ¿Por qué no lo haces esta noche? ¿Por qué no reconoce delante de Dios? Quizás eres culpable de ser una persona muy simple. No quieres pensar muchas cosas. Te gusta una vida simple, la familia, la tele, comer, tomar, y ahí se acaba todo. Estás en gran peligro. Se viene un huaico. ¿O será que te burlas de Dios?
que piensas que tú es una tontería. Ten cuidado. Dios ya te está advirtiendo. O si somos necios. Sabemos que vamos a morir. Y aún sabiendo que vamos a morir, no nos interesa este mensaje. El apóstol Pablo dice, hoy es el día de la salvación. En el nombre del Señor, yo te invito, mira a Dios esta noche. Confiesa tu condición espiritual. Dile, Señor, yo no puedo cambiarme, pero yo quiero reclamar esta promesa, que tú derrames sobre mí tu espíritu, para que tu espíritu me transforme. Y enséñame tú la palabra, porque tengo tanto que necesito entender. Y si tú eres sincero con Dios, Dios te escuchará y transformará tu vida, porque Él está clamando. Él está clamando y Él quiere que tú vengas a Él esta noche. Vamos a orar. Padre amado, qué tremenda porción de la palabra. Pensar que el Dios eterno clama por las calles, clama en las plazas, clama en los moles, llamando a la gente, advirtiéndoles de este huaico que se viene, prometiendo salvarlos si tan solo miran a Él. Padre, quiero pedir que esta noche alguien escuchando este mensaje pueda sentir por tu espíritu tu voz hablando a su corazón. Dales la gracia para mirarte a ti y recibir de ti la salvación y la vida eterna. Padre, glorifícate, obrando salvación, para que hombres y mujeres se salven del juicio venidero, que va a venir sobre todos aquellos que simplemente rehúsan escuchar la voz de Dios. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén.